a nuestro último conversatorio del ciclo Conversatorios en BUCHEF 2020, organizados por la Escuela de Posgrado y Educación Continua, EPEC, de nuestra Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Chile. En nuestro conversatorio número 31, que es nuestro último conversatorio, tenemos invitada a la profesora Luisa Pinto con la charla Geociencias, Ética Profesional y Sustentabilidad. Luego de esta presentación, abriremos una ronda de preguntas, las cuales se pueden dejar en el chat o pedir la palabra. Sus cámaras y micrófono permanecerán apagados para una mejor conectividad. Bueno, a continuación dejo al profesor Francisco Martínez, nuestro decano de la facultad, quien se va a dirigir con un par de palabras. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este conversatorio sobre geociencias, ética profesional y sustentabilidad, que hoy día está a cargo de una de nuestras queridas estrellas de la facultad, Luisa Pinto, y además está moderado por Gabriel, ambos de geología, pero también de miembros del equipo de decanato. Siendo esta la última de esta serie de conversatorios, quiero también felicitar al equipo, a la organización, por esta gran diversidad de temas que se han podido transmitir durante la pandemia, que han de alguna manera animado nuestra vida, estimulado nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, y también informado sobre temas que a lo mejor no habíamos tenido la oportunidad de encontrar hasta ahora, por lo menos con el expertise y el grado de conocimiento que se entregaron. Ha sido una gran oportunidad, un gran momento, espero que todos lo hayan disfrutado, y una vez más agradezco a la dirección de posgrado el haber organizado esto con tanto éxito. Así que, bueno, sin más, les doy el paso para que escuchemos esta presentación. Gracias, señor decano, se agradece las palabras. Tenemos ahora a nuestro director, profesor Gabriel Linston, quien va a hacer la presentación de la profesora Luisa Pinto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gusto, realmente un agrado presentar a la profesora Luisa Pinto Linconnier en esta última ocasión de los conversatorios de la Escuela de Posgrado y Educación Continua. La profesora Luisa Pinto es geóloga de la Universidad de Chile y es doctora en Ciencias, mención Geología de la Universidad de Chile y doctora en Sciences de la Terre de la Universidad de Paul Sabatier de Toulouse, Francia. Es académica del Departamento de Geología y ejerció como jefa docente del departamento. Sus líneas de investigación corresponden a geomorfología, geología estructural y sedimentación asociados a tectónica, como también modelación analógica de estos procesos. La profesora Luisa se ha capacitado también en cursos, diplomas y programas de innovación docente en Chile y en el extranjero, tales como en el programa LabSAPAU de Harvard y el programa Terrascope del MIT, y ha realizado innovación docente en la facultad como el programa IGEA. Actualmente desempeña el cargo de directora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y es también representante del grupo de la Asociación Internacional para la Promoción de Geoética, como también coordinadora del grupo de geoética de la Sociedad Geológica de Chile. Así que con todas esas chapas, es un gusto dejar con ustedes a la profesora Luisa Pinto, y también aprovecho de saludar desde ya, bueno, por supuesto a todos y todas quienes están conectados, y especialmente a varios geólogas y geólogas geólogos y geólogas que he visto ahí, cuyos nombres están presentes. Así que bienvenidos, bienvenida, profesora Luisa Pinto, muchas gracias nuevamente. Gracias, Gabriel. Gracias por la presentación. Y gracias a todos los que se conectaron hoy día a escuchar lo que quisiera comentarles, contarles, compartir sobre lo que he trabajado en temas de geoética, que acá está con un título más amplio, Geociencia, Ética Profesional y Sustentabilidad. Así que especialmente agradezco a todos los geólogos, geólogas que se conectaron, geofísicos y geofísicas, ojalá también, para poder conversar de este tema que es muy relevante, o que se ha convertido en un tema muy relevante a nivel internacional. Mi
Mi interés, cuando me propuso Alejandra el participar en este conversatorio, mi interés principal es poder compartir mi experiencia en el Departamento de Geología, en la Sociedad Geológica, en el vínculo que ahora tengo con la Asociación Internacional que promueve la geoética, compartir mi experiencia de cómo, como comunidad geocientista, sobre todo conformada por geólogos y geólogas, llegamos a establecer un grupo de geoética, a crear cursos de geoética en los ambientes universitarios. Así que mi charla va a estar orientada en ese sentido, de compartir esa experiencia. Bueno, acá está mi presentación y como lo hizo también Gabriel, soy académica del Departamento de Geología y profesora de Geología, y eso lo reconozco con mucho orgullo. Ya voy a cumplir prontamente unos 20 años haciendo docencia en el Departamento de Geología. Este año, desde el año pasado, como coordinadora del Grupo de Geoética Chile, de la Sociedad Geológica de Chile, también muy contenta de trabajar con varios geólogos, geólogas y también un filósofo que forma parte de nuestro grupo. Y desde este año, en esta relación que tenemos con la Asociación Internacional que promueve la geoética, que es una asociación que tiene más de 2.000 miembros, incluye a más de 100 países de 5 continentes, así que también muy orgullosa de que pertenezcamos a esa asociación. No puedo dejar de decir que otra de mis chapitas es mi pasión por la docencia, no solamente en geología, sino que estos últimos años también he estado incursionando a hacerle clases a estudiantes de ingeniería. Y mi pasión por la geología, que eso ya es de más larga data, que he disfrutado toda mi carrera de dedicarme a la geociencia, y qué bonito poder enseñar de eso que a uno le apasiona. Así, quisiera comenzar como buena geóloga con una presentación de qué es lo que esperaría yo que nos fuéramos esta tarde. El grupo de geoética, nosotros nos hemos planteado como misión el mantener un alto estándar ético en geociencia que promueva el desarrollo sustentable y respetuoso del sistema Tierra y de sus habitantes. Y para poder llegar a esta propuesta que nosotros hemos llegado como grupo de geoética en la Sociedad Geológica, quisiera partir con una línea de tiempo, una pequeña historia, sobre cómo se fue gestando el grupo de geoética y el tema geoética en Chile, ¿ya? Entonces, todo parte en la actualidad con el terremoto de L'Aquila. Este fue una situación que se dio en Italia, una situación en que se hizo una reunión con geocientistas y el mundo político, el mundo de las comunicaciones, donde algunos geocientistas indicaron que no iba a haber un terremoto en esta localidad que se menciona acá, que es L'Aquila. Eso fue 6 días antes que ocurriera el terremoto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Que estos geocientistas fueron procesados y encontrados culpables de no haber comunicado de manera adecuada ese conocimiento que tenían de la geociencia, de la sismología en este caso. Y esto causó un revuelo y una marca muy, muy importante en la comunidad geocientista a nivel internacional, porque no podíamos entender cómo era posible que se procesara a geocientistas cuando ellos habían comunicado, desde nuestro punto de vista, habían comunicado muy bien la información, ¿ya? Entonces ahí viene un cuestionamiento de cómo los geocientistas comunicamos lo que sabemos en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación. Otro hito que me parece importante resaltar es el terremoto y tsunami en Chile el 27 de febrero del año 2010. Para mí esta imagen significa mucho, porque fue justamente esta imagen la que a mí me impactó personalmente, dado todos conocemos lo que pasó en aquella ocasión, en que se dijo que no iba a haber un tsunami después del terremoto, y sí lo hubo. Hubieron muertos, hubieron afectados, hubieron pérdidas,
Entonces, por lo menos personalmente, yo tuve ese mismo cuestionamiento de qué es lo que estábamos haciendo como comunidad geocientista para comunicar ese saber, ese conocimiento que nosotros vamos desarrollando en la academia, en los centros de investigación, cómo lo estábamos llevando o cómo no lo estábamos llevando hacia los ciudadanos comunes, hacia los tomadores de decisiones. Otro hito que me parece importante relevar es el movimiento social del año 2011, que fue levantado por los jóvenes universitarios sobre todo, que pedían una educación gratuita y de calidad. En ese periodo, en nuestro departamento de geología, en la Universidad de Chile, nosotros nos cuestionamos, hicimos varios cuestionamientos, más allá de lo que estábamos viendo sobre el tema de educación. Y a mí es lo que me sentí interpelada por mis estudiantes de geología en una asamblea donde habíamos académicos, funcionarios, estudiantes, sobre cuál era el rol que tenían los geólogos en la sociedad chilena, ¿ya? Y fue desde ahí que surge un curso que se llamó el rol social del geólogo, que fue apoyado por nuestra escuela de Ingeniería y Ciencia. Lo dictamos entre el año 2012 y 2015, y fuimos reflexionando sobre cuál era ese rol para el cual nosotros estábamos llamados a la sociedad chilena, ¿ya? Otro hito que para mí también es muy, muy significativo: en el año 2015 sale publicado este libro sobre geoética, el rol que tenemos y la responsabilidad que tenemos como geocientistas de aportar a la sociedad. Y este hito, o este año, coincide con una declaración que se hace justamente a raíz de esto en la ciudad de Cabo, sobre qué significa la geoética, cuáles son los valores, cuáles son los fundamentos, qué significa geoética. Entonces, con esto y más los cuestionamientos que hacían los propios estudiantes de geología de la Universidad de Chile sobre cuál era su rol social, y también cuestionamientos sobre que no se les enseñaba ética profesional en el ámbito universitario, es que con la unidad de humanidades de escuela creamos el curso Geoética, ¿ya? Que también fue apoyado por la escuela, por el Consejo de Escuela. Acá también un hito que para mí es, bueno, bastante personal, pero tiene que ver, también coincide con varios otros eventos que ocurrían a nivel internacional sobre, por ejemplo, la declaración de cuáles eran los objetivos de desarrollo sostenible. Estaba este tema de este libro que salió sobre las declaraciones que estaban saliendo sobre ética. Nosotros habíamos ya probado la primera versión del curso de geoética, y nos enfrentábamos a que habían también en las noticias salían muchos casos de corrupción. Entonces yo, desde mi rol de docente, apasionada por la docencia, y yo decía, ¿cómo podemos blindar a estos jóvenes que están en un proceso formativo para que puedan tener un comportamiento ético cuando ya salgan a la vida profesional? Entonces ahí tuve la gran oportunidad, la facultad me dio la oportunidad de tener una estadía en Boston, y conocí en varias universidades a personas que trabajaban sobre el tema de ética y también de sustentabilidad, y llegué a la convicción de que era muy difícil enseñar ética enseñando ética. Suena raro, pero es como que causa un cierto rechazo cuando uno habla de ética, porque muchos dicen que la ética viene desde los hogares, como que no hace mucho sentido que se enseñe ética con palabras, sino que con ejemplos. Y entonces llegué a la convicción en esa oportunidad, cuando hice toda esta reflexión, de que la mejor manera de enseñarles ética profesional a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes en formación, era vía la visión de desarrollo sustentable o sostenible, que bueno, para mi gusto son bastante indiferenciados los conceptos, que tienen que ver con cómo poder conservar lo que tenemos hoy en día para las generaciones futuras. En el año 2018, también otro hito, se realizó el primer congreso que unía geociencias y sustentabilidad, que se llamó Recursos para las Futuras Generaciones, ¿ya?
y ahí tuve la oportunidad de poder conocer en un ambiente de un seminario, una sesión especial sobre geoética, pero también tuve la oportunidad de ver en ese mismo congreso cómo la industria minera, la, la- la academia, las comunidades, el gobierno, todos se congregaban y todos fueron como invitados a este congreso, y vi que los proyectos de desarrollo sostenible que eran más exitosos eran aquellos en que se consideraba desde un principio todas las miradas. Si es que había una mirada que no era considerada, no sé, de la comunidad, de la minería, del gobierno, entonces los proyectos flaqueaban, porque obviamente el actor que no había sido invitado después criticaba el proyecto que se había realizado, ¿ya? Entonces eso también fue como un darse cuenta de que es importante el que podamos colaborar para cualquier proyecto de desarrollo sostenible. En ese mismo año 2018, en el Congreso Geológico chileno, eh, también se desarrolló una sesión de geoética, y también, como en esta otra sesión internacional, o sea, en este Congreso Internacional, el foco o el tema que se propuso para el Congreso Geológico era sobre el impacto que podía tener la geociencia en la sociedad, ¿ya? Que fue que también como, no sé, yo siento que hay como, que hay una convergencia, una confluencia, no sé, se van alineando todos estos como eventos, decisiones que se toman a nivel nacional, internacional, tal que a nosotros por lo menos nos ayudó en el año, a fin del 2018, principio del 2019, crear el grupo de geoética de la Sociedad Geológica de Chile, ¿ya? Que al día de hoy ya somos 34 integrantes que estamos trabajando por posicionar este tema a nivel nacional, ¿ya? Y por último, también como hito de logro del grupo de geoética, fue la alianza que logramos entre la Sociedad Geológica de Chile y la Asociación Internacional que promueve la geoética. Eso lo logramos este año, ¿ya? Entonces, como ven, hay una historia, hay un hilo conductor, que es este tema de la geoética, que se fue forjando desde un cuestionamiento de cómo nosotros como comunidad geocientista nos comunicamos con la sociedad, cómo vemos ese rol que nosotros tenemos con la sociedad, y vamos siendo reconocidos y se va escuchando nuestra voz. Ahora, para seguir conversando, planteo aquí algunos conceptos que son importantes de que tengamos un marco común como para poder conversar. El que es más relevante, obviamente, es el concepto de ética. Esta palabra viene del griego, que significa ethos, y que tiene que ver con el comportamiento, ¿ya? Entonces, la ética tiene que ver con el estudio del comportamiento de los humanos, y que, que se corresponde con un marco valórico, ¿sí? Eso en términos muy simples, ¿ya? Y esa conducta, ese comportamiento, obviamente se va aprendiendo en la sociedad, en la cultura que uno se desarrolla, pero también se puede ir modificando mediante la reflexión que se dé en distintos contextos. El otro concepto que es muy relevante es profesión. Y la profesión tiene relación a algo que a mí me sorprendió cuando Pablo Ramírez, que está acá, que siempre me ha acompañado en estas reflexiones, eh, conocimos el concepto de profesión como una actividad social, colaborativa, que da a la sociedad un bien, un servicio que es indispensable, ¿ya? Y esto puede ser en un contexto, obviamente un contexto de una comunidad de profesionales. ¿Por qué me llamó la atención? Porque, no sé, el primer curso que habíamos dictado sobre cuál es nuestro rol social como geocientista, lo que planteaban los estudiantes en el 2011, eh, como que no tenía mucho sentido hablar del rol social de un profesional, porque profesión se define en un contexto de sociedad. Como que un profesional no tiene sentido si no es en sociedad, porque es un eslabón más, es un engranaje más de un sistema. Entonces todos cumplimos un rol y así funcionamos como sistema.
Entonces, era raro pensar que un profesional puede vivir aislado de la sociedad. ¿Sí? Entonces, más bien, ¿cuál es el rol del geólogo? ¿Cuál es el rol del geofísico? ¿Cuál es el rol del geógrafo? ¿Sí? O geógrafo. Entonces, por eso era sorprendente conocer ese concepto. Entonces, ética profesional tiene que ver con eso, o sea, como es un marco de comportamiento, de reflexión de una comunidad de profesionales, en un ámbito en específico, y que va evaluando, o sea, cuáles son las decisiones que vamos tomando para cualquiera de las acciones que realicemos como profesionales de ese ámbito. ¿Ya? Entonces, si esto lo unimos con geociencias, que nos dedicamos a estudiar la Tierra, conocemos bien cómo funciona, geoética se refiere a eso, o sea, el marco valórico que va definiendo cuál debería ser nuestro comportamiento, que nos va orientando, en el cual vamos nosotros reflexionando y tomando decisiones para nuestro quehacer como geocientistas, seamos profesionales o seamos científicos. ¿Ya? Entonces, eso es solamente como para tener un marco como de discusión. Ahora, en la Asociación Internacional que promueve la geoética se tiene una definición bien específica que se ha ido construyendo durante muchos años, desde el año 2015, y que es esta que está acá, y que tiene que ver con, ellos lo plantean como una investigación, una reflexión de los valores que sostienen los comportamientos y prácticas que son apropiados para las actividades humanas. Y si se fijan acá, ellos no lo asocian directamente hacia el geocientista, ¿ya? Sino que cualquier persona, y que interactúa con el sistema Tierra. Entonces ellos, o sea, esta asociación trata la geoética con varias implicancias. Habla de las implicancias éticas, que tienen que ver más con el individuo, las sociales, que tienen que ver con el impacto social de lo que nosotros podamos hacer por la sociedad, culturales, que tienen que ver más bien con el geopatrimonio, o sea, como con ese patrimonio geológico, y en ámbitos como la educación, la investigación, la práctica profesional y la comunicación, que es súper relevante por el mismo caso que les planteé al principio de la Aquila. ¿Ya? Entonces, lo que resalta acá, yo puse la foto de Silvia Pepoloni, que es la que preside esta asociación internacional. Ella resalta muchísimo que nosotros como geocientistas tenemos una responsabilidad, o sea, dado que tenemos un gran conocimiento de cómo funciona la Tierra, en muchos aspectos, tenemos una responsabilidad de poder educar en eso, de poder hacer valer nuestra voz en las instancias que correspondan para que se tomen mejores decisiones. Entonces tenemos que asumir ese rol, tenemos que tomar conciencia de esa importancia que tenemos como geocientistas, como profesionales claves dentro de, por lo menos yo lo coloco aquí en el ámbito de desarrollo sostenible, porque conocemos muy bien cómo funciona la Tierra. ¿Ya? Hay muy pocos profesionales que tengan ese saber. ¿Ya? Ahora, la geoética en este contexto más amplio que plantea la Asociación Internacional, o sea, toca varios temas. Uno que es, no sé, integridad y varios otros valores que tienen las personas, que es como más del individuo. El geopatrimonio, que tiene que ver con todo el patrimonio geológico de las bellezas o sitios que nosotros podemos ir levantando como comunidad. Obviamente la reducción del riesgo de desastres, que tiene que ver con los terremotos, los tsunamis, los aluviones. Sin duda la educación y la divulgación, eso en mi experiencia con mis estudiantes de geología, hemos visto que la parte de educación y divulgación es clave. O sea, si queremos empezar a trabajar harto en geoética, tenemos que partir por eso. Y ahí no puedo dejar de decir que ya en Chile, distintos geofísicos, geólogos, geólogas, eh, centros de investigación han estado trabajando en divulgación, en educación, pero más bien han sido acciones aisladas,
no como comunidad geocientista. Yo creo que eso es como, o sea, se reconoce ese valor de todo el trabajo que hacen personas individuales, ciertas unidades, ciertas entidades, pero no lo hemos hecho de manera organizada, podríamos decir, como comunidad geocientista a nivel nacional. Y queda mucho por hacer ahora. También en política, los mismos estudiantes de geología han planteado ya hace varios años la importancia de poder tener una voz en política. Tenemos algunos geólogos, yo no sé, no alcanzo a ver aquí a todos los participantes, pero en el grupo de geoética de la Sociedad Geológica tenemos personas, geólogos súper interesados en poder llevar la voz del geocientista a los espacios donde se toman decisiones políticas, y eso por la Asociación Internacional es muy bien visto. O sea, es algo ellos nos apoyarían por trabajar en esa línea. A mí, como les decía, el tema de la sustentabilidad es algo que me hace mucho sentido para el ambiente formativo. He descubierto en estos años que para los estudiantes el trabajar en temas de sustentabilidad es muy motivador. Y si con ese fin de trabajar por la sustentabilidad, ellos van aprendiendo sobre ética profesional, yo creo que podríamos avanzar muchísimo, ¿ya? Es algo que creo que es muy importante que hagamos. Y por supuesto, el tema de cambio climático es súper relevante, lo sabemos, el año pasado teníamos todo preparado para poder trabajar en eso. En la facultad reconocemos la importancia, tenemos una comisión de lucha contra el cambio climático, reconociendo el valor que tiene el trabajar y ir reflexionando sobre las implicancias que va a tener todo el cambio climático a nivel nacional. Hay harto que hacer desde las ingenierías y ciencias. Se abrió, parece un micrófono. Entonces, ese es como un marco de varias temáticas que se pueden tratar desde la geoética, como un marco donde podemos reflexionar sobre todo el impacto que podemos tener como geocientistas, desde nuestros respectivos roles, ya sea que trabajemos en minería, en educación, y no solamente geocientistas, sino que también las profesiones afines a la geociencia. Ahí reconozco el gran valor que pueden tener los abogados, los periodistas, que nos pueden apoyar, porque para poder tener un impacto mayor necesitamos trabajar de manera colaborativa, de manera, ojalá, interdisciplinaria, como para tener ese mayor impacto. Quisiera dar un par de ejemplos, para no ocupar mucho más tiempo, pero un par de ejemplos que conozco bien de cerca, de algunas acciones que hemos realizado en el Departamento de Geología. Por ejemplo, esto sobre la divulgación de las geociencias, que me parece que es ultra relevante. Compartir el conocimiento geocientífico con el ciudadano común chileno para la toma de decisiones, ya sea desde que es una persona que vive en un lugar donde hubo un terremoto, que pueda haber un tsunami, pueda tomar las decisiones de qué hacer, hasta las autoridades. Ellos pasan por el sistema educacional y ojalá puedan tener este conocimiento de cómo funciona la Tierra, ¿sí? De los peligros, sobre todo Chile, que tiene tantos peligros y hay varios riesgos. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo del libro que sacamos en el Departamento de Geología con apoyo de la facultad, Cuando la Tierra ruge, que es una traducción de un libro francés, muy bien pensado entre geocientistas y expertos en pedagogía. Nosotros hicimos la traducción, hicimos algunos ajustes a la realidad nacional de Chile, y este libro lo estamos entregando a profesores de colegio. ¿Por qué me parece relevante? Porque yo le di hartas vueltas de cómo se puede tener un mayor impacto de divulgación de geociencia. En un principio fui a hacer clases a colegio y es realmente desafiante porque hacer clases a niños es realmente una tarea grande y los profesores lo saben hacer muy bien. Entonces yo opté por educar a los profesores. Entonces me involucraba más en proyectos de investigación o divulgación que tienen que ver con capacitar a los profesores de colegio, ¿sí? O sea enseñanza básica o media, que me parece que podría tener más impacto. Lo otro que me parece también muy relevante, porque aquí es donde, no sé, en este ambiente universitario donde estamos formando a los futuros geólogos, geólogas,
geofísico o geofísica, para esa vida profesional que va a ser desafiante más adelante. Entonces tengo como ejemplo este curso de geoética, que como les decía al principio, seguramente no es la manera óptima de enseñar ética profesional, pero es un primer paso de ir probando cómo se puede enseñar ética en el ambiente de la geociencia. Hemos compartido esta experiencia en todos los congresos que hemos podido. Y lo importante es que los mismos estudiantes van construyendo el concepto de geoética desde su visión personal, desde las lecturas, de conocer la experiencia de próceres de la geología, de la geofísica, revisando códigos de geoética o de ética en general, y donde van visualizando cómo se discierne éticamente. ¿Ya? Entonces los vamos entrenando para ese discernimiento, porque finalmente uno puede tener un código de ética, pero no todo está escrito ahí. Y hay matices, hay grises, hay dilemas éticos que son complejos y que nuestros egresados, los profesionales, van a tener que tomar a veces decisiones que son difíciles, donde pueden tener varias opciones de tomar una decisión y todas pueden tener un efecto negativo en la sociedad. Entonces, ¿cómo toman esas decisiones? Entonces les enseñamos a discernir. Y algo que me parece que también me sorprendió en este curso que hicimos, que estamos haciendo, es que los estudiantes cuando se les enfrenta a pensar cuál es el sentido del trabajo, salen cosas súper interesantes que tienen que ver con que muchas veces ellos estudiaron porque alguien les dijo, por diversas razones, eligen una carrera, pero cuando se le empiezas a preguntar por el sentido del trabajo, se empiezan a hacer hartos cuestionamientos. ¿Ya? Eh, hay varias experiencias que tengo de los cursos que he hecho del rol social y de geoética, de estudiantes que en este curso se han dado cuenta que no sabían realmente la carrera que habían escogido. Y eso a mí, para mí era impactante, porque estudiantes de hace incluso sexto año no sabían realmente a lo que se iban a dedicar a futuro. Entonces, ahí también es un llamado de atención para el sistema universitario de poder guiar y orientar a estos jóvenes desde más temprano para que puedan elegir bien sus carreras. ¿Ya? Para ir cerrando, el grupo de geoética de la Sociedad Geológica de Chile, que cuenta con el apoyo de la Asociación Internacional, eh, tiene un plan de 4 años, y uno de los primeros objetivos era posicionar el tema de geoética en la comunidad geocientista. De hecho, me parece que esta charla, este conversatorio que vamos a tener, es parte de eso, es parte de ir diciendo qué es lo que es geoética, cuál es el impacto que puede tener en nuestra comunidad, tal de que sea un tema relevante, tal de que podamos después apuntar a un objetivo de más largo plazo, que es lograr que las geociencias tengan ese rol de alto impacto social, político, comunicacional hacia la sociedad chilena, se puedan tomar mejores decisiones. ¿Ya? Entonces, con esta frase o esta misión que nos habíamos propuesto con el grupo de geoética de la Sociedad Geológica, voy terminando. Entonces, el mantener un alto estándar ético en geociencias, ese alto estándar ético uno lo puede ver de manera muy individual, o sea, yo como individuo quiero ser de excelencia, hacer lo mejor posible, capacitarme, o sea, con todos los valores que deberían guiar a nuestra comunidad. Eh, pero también puede ser visto como comunidad geocientista, de tener un estándar ético de que como geocientista, como comunidad, nosotros podamos aportar a la sociedad chilena, a ese desarrollo sustentable, que no sean solamente palabras bonitas, sino que realmente podamos aportar a las temáticas, ya sea de energía sustentable, que los recursos hídricos estén realmente disponibles, que esos recursos minerales se puedan explotar de la mejor manera, eh, que no sé, la planificación territorial se haga de la manera más adecuada, se considere la voz del geocientista en eso, eh, que los estudios de impacto ambiental realmente sean muy serios y se hagan a total conciencia, y aportemos también a los cambios en políticas públicas
escuchándose esta voz, una voz que tiene mucho que decir. Quisiera también resaltar, dado que yo les he mencionado que para mí es muy relevante que la Asociación Internacional nos pueda apoyar, es que nosotros como geocientistas tenemos una responsabilidad. Yo al principio siempre lo vi como una responsabilidad hacia la sociedad, o sea, cómo nosotros aportamos al bienestar de las personas, que va totalmente coherente con la misión de la Universidad de Chile. Eh, Después me planteaba cómo blindar a estos jóvenes para que se puedan comportar éticamente, puedan tomar decisiones éticas en su vida laboral, pero poco a poco, al ir metiéndome en el tema de sustentabilidad, me he dado cuenta que, aunque no era tan, podría haber sido obvio en un principio, pero que como geocientista tenemos como comunidad mucho que aportar, porque conocemos muchísimo el medio ambiente. Entonces, ahí rescato lo que decía Silvia, de que quizás no somos totalmente conscientes de ese gran conocimiento que tenemos en el mundo geocientista. Tenemos que tomar esa conciencia y asumir, porque el tomar conciencia de que tenemos un gran conocimiento sobre cómo funciona el planeta Tierra, también nos da una responsabilidad de comunicar ese conocimiento, de hacer valer nuestra voz en las instancias que correspondan, tal de que se puedan tomar mejores decisiones. Y eso para el bien no solamente de la sociedad chilena, sino que para la preservación o el cuidado de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente. Acá dejo una foto que me parece muy bonita, muy significativa. Fue un cabildo que organizamos el año pasado, no del grupo de geoética, sino que diversos geólogos, geólogas, eh, eh, y nos reunimos a finales del año pasado, posterior a la explosión social, y salieron muchos temas o sea, que van muy en la línea de lo que significa la geoética, del aporte o el impacto que podemos tener como comunidad. Así que es bien significativa esa foto para mí, porque habíamos hartos y muchos con harto interés de aportar a la sociedad. Entonces, les agradezco la atención y me interesaría mucho escuchar sus preguntas, poder comentar en lo que pueda, eh, para que conversemos. Muchas gracias, Luisa. Vamos entonces a abrir la posibilidad de realizar consultas, comentarios. Y no sé si alguien quisiera comenzar. Gabriel, hay una en el chat de Elmer Ventura. Ya, Alejandra, administra tú, por favor, ya que tú tienes. Bueno, ya. Gracias. Oye, Luisa, preciosa la charla. Creo que es un tema súper relevante para los alumnos de formación, digamos, toda la gente de pregrado y también para nosotros posgrado. Así es que muchas felicitaciones por la charla y por poner un tema, poner este tema, digamos, en la parrilla, digamos. Elmer Ventura dice cómo se debe influir para que la geotecnia sea incluida en los sistemas educativos y no solo como una actividad eventual que se podría tomar o no, dependiendo de los tiempos o espacios dentro del desarrollo curricular. Da las gracias y felicita por la temática del ciclo. Ah, ya. No sé si el tema, a ver. Es la geoética. La Sí, geoética. La geoética. sí. Pero el sistema, o sea, no sé, Elmer, te refieres al sistema educativo universitario, ¿cierto? ¿Sí? Ya, bueno, me voy a referir al ambiente universitario. Nosotros en la sociedad geológica, con este grupo de geoética que hemos conformado, que ya llevamos un año trabajando, nos hemos propuesto varias acciones. Una era posicionar primero el tema este año, bueno, es también lo que podríamos lograr en un primer año con una crisis sanitaria, pero los próximos años, por lo menos los 2 años que vienen, nos gustaría primero trabajar en una actualización
en una revisión del código de ética del Colegio de Geólogos, o código de geoética, que nos parece muy relevante. O sea, esa es como una base que nos puede servir para después usarlo en los distintos espacios formativos. Y lo otro, otra línea de acción es que podamos de manera articulada las distintas escuelas de geología, de geofísica, o sea, de las geociencias en general, poder pensar cuáles son los mínimos de este, o sea, cuáles son todas esas actividades que podemos colocar dentro del el espacio formativo, porque como les decía, un curso de ética no es suficiente. Esto es algo que se forma debería formarse a lo largo de todo el proceso formativo, ¿sí? Y, y seguramente no solamente se le enseña geología, sino que se le enseña de otras disciplinas en el espacio universitario. Entonces tendría que estar todo articulado, tendrían que haber algunos hitos o ciertas actividades, no sé, por ejemplo nomás, como el que se pudiera hacer, firmar algún código, si tuviéramos el código de geoética actualizado, que se pudiera firmar, que los egresados, por ejemplo, de cada una de las escuelas de geología, de geofísica, dependiendo de las licenciaturas, pudieran firmar que se comprometen a seguir ese código, ¿sí? Son como ciertas actividades, son ciertos hitos, pero tendría que ser a lo largo del currículum, definir todos esos hitos que serían necesarios. En la enseñanza básica y media, yo no me atrevería a decir que el tema de geoética por ahora se pudiera posicionar. Yo creo que ya lograr posicionarlo en el ambiente, en la comunidad geocientista a nivel como profesional, científico, ya sería un logro. Pero sí, como geocientista, como comunidad, en el tema de divulgación o educación, sí podemos incidir. Y ya hay varias temáticas de geología que están en los currículums de enseñanza básica y media. Entonces, que los geólogos, geólogas, también consideren esos como nichos de trabajo o donde pueden aportar la educación básica y media, ¿sí? No solamente se queden en lo que ya existe. Bueno, ahí también uno se podría hacer cargo de que habemos muchos geocientistas, sobre todo geólogos, geólogas, que están, no sé, que están saliendo en estos últimos años. Entonces hay que explorar nuevos nichos, y yo creo que el ambiente educativo es un gran nicho. Gracias, profesora. Hay un comentario de Isabel que da las gracias por la charla, dice que es un tema muy interesante y necesario para lograr un cambio de paradigma en nuestra relación con la Tierra y también en nuestras relaciones sociales y políticas. Y cree que el tema es fundamental para el tema de la educación. Su pregunta es saber cómo profesores y profesoras de educación básica pueden acceder al libro que tú mencionas. Tú dejaste ahí el correo, me imagino que por correo se puede hacer, Luisa. Sí, no, yo ahí, claro, ya, esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Ahí les dejo les voy a dejar un mail que es específico para el libro, como para que no se pierda en los otros miles de correos que recibo. Creamos un mail específico para solicitar el libro. Entonces ahí escriben y les vamos a responder. Eso es importante. Noelia, bueno, pregunta por la dirección de correo, que ya creo que ya la deberían tener todos. Y Germán Granada pregunta, ¿cuáles son las consideraciones éticas que se deben tener en cuenta al realizar proyectos de investigación en obras de infraestructura? ¿Qué es geotecnia en la era del antropoceno? Ya, súper específico. La pregunta. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la pregunta? Perdón, ¿de quién era? Era de Germán Granada. De Germán Granada. Gabriel, ¿quieres seguir tú con las otras preguntas? ¿Qué es geoética en la era del antropoceno? ¿Qué es geoética en la era del antropoceno? O sea, ¿que geoética es necesaria? Claro. Supongo que algo así. Ya. Bueno, yo creo que en términos generales, lo que planteaba al principio, o en una de las slides, una tiene que ver con el individuo, o sea, que el individuo pueda tomar todas las decisiones en el ejercicio profesional, que sea por el bienestar de las personas, que
que trabaje por la conservación o mitigación del impacto en el medio ambiente, y también que tiene que ver, o sea, si uno se ciñe al concepto como más general de sustentabilidad, tiene que tener los 3 pilares del bienestar de las personas, o sea, obviamente no causar daño a las personas o maximizar ese bienestar de las personas. El otro pilar tiene que ver con el impacto, aminorar al máximo el impacto en el medio ambiente. Y el tercero, muy importante, que muchas veces no se dice, que tiene que ver con la prosperidad. Y en ese caso, cuando uno trabaja por el desarrollo sostenible, tiene que pensar en que sí se tiene que hacer un desarrollo económico. Ojalá que tenga un impacto muy positivo, que sea por la prosperidad, por ejemplo, de las comunidades aledañas, donde se hacen intervenciones, que puedan ser más independientes, que no sea todo de fuera. Entonces, en la medida en que uno trate de respetar esos 3 pilares, yo creo que se pueden tomar buenas decisiones. Obviamente, tiene que haber un código de ética. Nosotros ahí en el Colegio de Geólogos tenemos un código, más bien como es como un estatuto, una normativa, pero que es un poco antigua. Yo diría que tenemos que revisarla, modernizarla, porque preguntas como esta son mucho más modernas y no están consideradas en ese código de ética que actualmente existe. Entonces, yo invitaría ahí a Germán y a todos los que les interese este tema a participar de las actividades de geoética, y cuando invitemos a trabajar en la actualización de ese código, participar, porque ahí se van colocando todos estos temas para que se considere. Gabriel, ¿sigues leyendo tú o sigo yo? Porque Ya, yo leo la siguiente. Dice William Alexander Gómez Moliapasa. ¿Qué códigos geoéticos se deben aplicar en la exploración minera? Esa es la pregunta. Sí, o sea, yo creo que es muy parecida a la respuesta que di a la persona, a Germán, en lo anterior. Eh, no hay un código de ética para cada área. El código de ética o de geoética al que tenemos que llegar como comunidad geocientista es uno. Todos tenemos que trabajar, obviamente van a haber ámbitos, distintos ámbitos que tienen que ver con la minería, con la geotecnia, con hidrogeología. O sea, geología es un área gigantesca, con muchas subdisciplinas. Entonces todos tenemos que sentirnos convocados a trabajar en ese código de ética que pueda ser aplicable, como les decía, el que actualmente tenemos y que está publicado en la página del Colegio de Geólogos de Chile, es el que nos rige, podríamos decir, de alguna manera, para los que siguen ese código, ¿ya? Pero es lo que tenemos. Obviamente cuando hagamos una revisión del código de ética, vamos a hacer un análisis de esos códigos que se están usando en otros países. Acá, por ejemplo, la Asociación Internacional que promueve la geoética tiene un marco general con valores que son generales, pero no son específicos sobre las distintas disciplinas que tenemos en geología. Tenemos que trabajar en eso. No es dado, no está hecho. Y es importante que a todos nos haga sentido, por eso hay que participar en eso. gracias, Luisa. Isabela consulta si es parte de la geoética el trabajo inter y otras transdisciplinario. Sí, definitivamente. Yo les comentaba en este congreso que se hizo en el 2018 en Canadá, sobre los recursos para las futuras generaciones, que tenía que ver con geociencia y sustentabilidad. Ahí estaban llamados todos. O sea, las personas que trabajan en minería, las comunidades, habían periodistas, o sea, habían geocientistas, pero habían de muchas disciplinas. Y lo que yo veía es que esos proyectos que eran más multidisciplinarios, por ponerlo en el nivel más simple, donde donde se consideraba la visión de todos, eran los que funcionaban mejor. Por ejemplo, para comunicar bien, se necesitaban periodistas, sociólogos o antropólogos, tal de que la información
que nosotros generamos como comunidad geocientista llegue de la mejor manera a las personas comunes, que no son expertos. Que ese es un desafío que tenemos, ¿no? O sea, acá tenemos a Gabriel, que es un muy buen comunicador, que habla de la falla de San Ramón, y él ha ido aprendiendo en estos años cómo comunicar, qué decir, cómo no alarmar. Es súper delicado el cómo uno comunica. Y obviamente los periodistas estudian para eso, saben cómo hacerlo, cómo decirlo. Entonces, solamente en la medida que trabajemos colaborativamente, o sea, considerando todas esas visiones, es cuando lo podemos hacer mejor, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba revisando hoy día el caso de la Aquila, que es muy impactante. Si tienen la oportunidad, revisen ese caso, está en el libro que salió publicado en 2015. Ahí había una crítica hacia los periodistas, hacia los medios en general, por haber tranquilizado a la población sobre algo que dijeron los geocientistas y que no era lo mismo que estaban transmitiendo los comunicadores, ¿ya? Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida, pero obviamente nosotros como geocientistas tenemos que ver hasta dónde llegan nuestras atribuciones, el impacto que puede tener lo que digamos, cómo lo digamos, y nos aliemos con esos comunicadores para que esa información llegue de la mejor manera. Ese es un ejemplo nomás, Isabel. Pero da cuenta de lo importante que es trabajar de manera interdisciplinaria. No me atrevo a decir transdisciplinario porque ya son como palabras mayores, o sea, como que hay no sé, una colaboración muy estrecha y que funciona todo muy bien, y eso yo creo que la Asociación Internacional lo ha ido logrando, ha ido avanzando muchísimo en esa línea, pero de todas maneras reconocen ellos que es una disciplina o subdisciplina de la geología que es emergente, o sea, que se tiene que posicionar, que se tiene que entender de qué estamos hablando, entonces se tiene que ir ganando terreno, y en Chile aún más. Yo creo que todavía nos queda harto camino por delante como para posicionar este tema y que podamos trabajar de manera colaborativa o interdisciplinaria, sería genial. Gracias, Luisa. Tenemos un comentario de Elisa Ramírez, que bueno, da las gracias, que es muy interesante la charla, y su reflexión es que también cree que se debe mostrar el rol del geólogo desde el principio de la carrera, aun cuando no lo palpen desde el comienzo por tener cursos de ciencias básicas. Eso parece que es importante que partir. Hernán me pide la palabra. Yo le comentaba Ya que sí se la podía ir. Hizo la consulta ya más abajo, Alejandro. Ah, ya. Ay, no llego al todavía. Bueno, vamos a leer la de Hernán. Dice: muchas gracias por la charla. Dice: jugando a ser abogado del diablo, me parece que la charla pone énfasis en el rol de los y las expertas geocientíficas dado su conocimiento. Pero me pregunto sobre las relaciones con otros sistemas de conocimiento sobre la Tierra que no son propiamente profesionales o científicos. Ya. ¿Eso es? ¿Esa es la pregunta? Sí, eso es. Ya. Punta a reflexión. Sí, yo, claro, por el tiempo y también por mi inclinación, obviamente enfoqué la charla hacia lo que a mí me hace mucho sentido, que tiene que ver con la formación, con la divulgación, que es lo que más he trabajado. Pero sin duda la geoética da para mucho más, tal como lo plantea la Asociación Internacional. Hay muchos ámbitos de interacción, no solamente con los expertos, con profesionales, sino que también de trabajo con las comunidades. O sea, eso por lo menos en el Congreso de los Recursos para las Futuras Generaciones era súper relevante que se considere la visión, por ejemplo, de las comunidades que quieren su territorio. No es solamente que lo conozcan así como conocen cada rincón, sino que ellos lo valoran, lo quieren cuidar. Entonces esa mirada así como de sabiduría ancestral es necesario considerarla. Y eso solamente como un ejemplo. Y así muchas otras comunidades que ellos saben lo que necesitan. Es algo que, por ejemplo, que nosotros enseñamos harto en la Facultad de Ingeniería y Ciencia, que estamos en estos últimos tiempos, sobre todo con esta visión de desarrollo sustentable, enseñándole a los estudiantes que no basta con que uno como experto diga, ya, lo que necesita la gente es tal cosa. Y les damos eso, y no era eso lo que necesitaban, ¿sí? Necesitaban otra cosa. O sea, yo tengo un ejemplo súper bueno que me gusta harto,
que una comunidad que vivía, no sé, en la cordillera, y fueron ingenieros y le instalaron, y diseñadores, y le instalaron ahí un pozo para sacar agua cerca de la casa y la gente no tuviera que ir al río. ¿Ya? Nunca lo usaron. Fueron un año después y nunca lo usaron. ¿Por qué? Porque la vida social que hacía esa comunidad la hacía en el río. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a innovar, o va como profesional, o va como experto, tiene que considerar esa otra mirada, ¿sí? Porque puede proponer cosas que no tengan sentido para esa comunidad. Entonces, es importante que esas comunidades se empoderen y reconozcan el valor que tiene su voz. Así como yo enfatizaba que la voz del geocientista es importante, que se haga valer en todas las instancias, también es importante que se haga valer la voz de las comunidades, ¿sí? Y nosotros debemos respetar eso, ¿sí? No porque no sean profesionales es menor o vale menos su opinión, todo lo contrario. Ellos son los que viven muchas veces los problemas y tienen mucho que enseñarnos. Hay una reflexión de Benjamín que deja, gracias profesora Luisa, dice, me parece excelente este tipo de iniciativas, dado que formalmente la sociedad tiene abandonado un rol activo con respecto a la ética. Y a él le gustaría que esto permee hacia las otras profesiones o grupos de personas. Porque, Sí. como yo te decía, no solo son geólogos los que están participando, si es que... Benjamín, ¿cierto? Benjamín. Benjamín, muchas gracias, Benjamín. De hecho, una de mis intenciones al participar en esta charla, porque en general no me gusta mucho participar, hacer una charla sobre geoética, porque yo creo que ahí todos tenemos algo que decir, más que alguien venga a decirnos algo. Pero más bien quería compartir mi experiencia, porque así como comunidad geocientista, a nosotros nos ha servido hacer esta reflexión, ir avanzando desde cuestionarnos cuál es nuestro rol en la sociedad, cuál es la ética, cuáles son los valores que deberían dirigir nuestras decisiones. Pienso que esta como hilo, esta historia que les he contado, les puede servir a otras profesiones que quizás todavía no empiezan con esa reflexión. Una de las cosas que más valoraban mis estudiantes en los cursos era el espacio de reflexión, ¿sí? O sea, en general es como que les pedían hacer cosas, algo muy técnico, calcular, hacer un mapa y cosas de ese tipo, pero reflexionar sobre su quehacer como profesionales no era algo que tuvieran mucho dentro del espacio educacional. Entonces, eso era muy valorado y quería compartir también eso con otras profesiones, no solamente los geocientistas. Ignacio Escudero tiene dos preguntas. Primero, dar las gracias por la charla. Dice, primero, ¿qué análisis? Dos consultas. Primero, ¿qué análisis desde la geoética se podría hacer de la pandemia, desde el manejo de información, datos, causas, asociaciones con el medio ambiente? Y segundo, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajo con profesores de educación primaria y secundaria? Si es que hay algún enfoque en particular que llame más la atención, como por ejemplo peligro sísmico, remociones de masa u otro. Luisa. Yeah. Gracias, Ignacio. Difíciles preguntas. Bueno, la segunda en la que he trabajado más, en mi experiencia trabajando con los profesores, lo que nos hemos dado cuenta o lo que hemos trabajado, porque también lo hemos hecho en el marco de investigaciones, es que la mejor manera de enseñarle es con las manos en la masa. O sea, quiere decir que haciendo experimentos, trabajando la misma actividad que nosotros esperaríamos que ellos trabajaran con los niños o con los jóvenes, nosotros las trabajamos con ellos y los capacitamos de esa manera. O sea, como que las charlas son muy reducidas, o sea, como para establecer un marco conceptual, o sea, de qué estamos hablando, pero el mayor aprendizaje es cuando nosotros usamos material didáctico como modelación, por ejemplo, estos modelos análogos que nosotros usamos en geología para enseñar cómo se forman las cordilleras, las fallas, esos mismos los usamos con los profesores y aprenden muchísimo. Obviamente tenemos que simplificar muchísimo el lenguaje, pero siempre se puede. Y en ese sentido, lo que siempre les llama la atención es la parte de la formación de fallas, el peligro que pueden constituir. Por eso cuando hacemos deformación con estos modelos análogos, colocamos, no sé,
casitas, arbolitos y todo, como que la superficie de la Tierra obviamente está habitada, y el que se vayan produciendo fallas obviamente puede afectar los lugares habitados, ¿sí? Eso es una de las cosas que más le llama la atención, pero si no, todo, o sea, todo lo que les enseñemos de geología les parece fascinante, o sea, porque el conocimiento de la geología es inmenso, o sea, también nos atrevemos, aquí me disculparán los geofísicos, también les enseñamos sobre las capas, sobre sismicidad, y les hace mucho sentido porque van aprendiendo los conceptos fundamentales. Tenemos que realmente exprimir y ver qué es lo que podemos enseñarles para no tampoco producir misconception, que es como concepto errado de lo que queremos transmitir. Entonces hay que ser también bien cuidadoso. Por eso yo no trabajo sola en esto, en divulgación, o sea, en la educación de profes, sino que trabajo con una experta en educación científica, que es para educar a los profesores. Sobre la pandemia geoética, en verdad no es mucho lo que hemos podido analizar. Como les decía, la crisis sanitaria nos ha consumido mucho tiempo. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestros respectivos roles ha estado más sobredemandado. Pero sí lo que hemos ido aprendiendo, que podemos compartir muchísimo en este espacio, en espacios virtuales como este, compartir experiencias, pero no hemos avanzado en la línea del manejo de datos, información. Eso yo creo que nos queda harto hacia adelante. Yo creo que eso es más propio de las distintas disciplinas o subdisciplinas de la geología. Gracias Luisa, hay un comentario de Joao, que me parece que es de Portugal. Dice, en cuanto geólogo en Portugal, he perdido el trabajo por practicar acciones éticas. ¿Qué propuesta hay en un grupo internacional en crear fondos de apoyo a quienes queden fuera del sistema por su conducta ética? Dice que podrían incluso servir estos ejemplos vivos y su enseñanza como una fuente transnacional de cultura para un fuerte rendimiento, para acomodar e incentivar esta postura en la vida profesional, cívica, de modo responsable y global. Sí, no, yo creo que lo que plantea Joao es un tema bien relevante, porque el sistema no está preparado para muchas veces tener un comportamiento ético. Hay malas prácticas y nosotros las conocemos, y no sé, en los cursos en las distintas versiones del curso de geoética que hemos dictado ahí en la Universidad de Chile, hemos analizado varios casos, y también hemos traído a exponentes, personas que se han visto enfrentadas a situaciones de dilemas éticos, y varios de ellos han salido airosos de la situación, pero debo confesar que de las situaciones donde han habido comportamientos no éticos o que ha sido negativo, hemos conocido muy poco. En general las personas son muy cuidadosas y no cuentan, porque es delicado esto, porque es muy personal. Entonces conozco el caso de un geólogo ya senior que se rehusó a realizar una acción no ética, y lo amenazaron con despedirlo, y él dijo no, o sea, yo no lo voy a hacer y me pueden despedir. Y no lo hicieron. Entonces, ¿qué aprendizaje yo tengo de eso que le pasó a este geólogo versus otros, que también he conocido otros casos, obviamente que esas personas no se han atrevido a ir a las clases de geoética, que sí, de repente han firmado, han sido deshonestos, pero son muy pocos los que se atreven a decir eso, ¿sí? Los que se mantienen firmes tienen la posibilidad de poder mantener su trabajo, porque finalmente si alguien te obliga a hacer algo no ético y te despide por eso, tú puedes pelear, o sea, con argumentos, si es que tienes pruebas. Pero claro, puede ser algo muy desgastante, pero el sistema no está preparado. No, yo que sepa, y es algo que puedo consultar, pero yo que sepa no existen fondos como para
para apoyar a las personas que han perdido sus trabajos por mantener un comportamiento ético. Igual, de todas maneras, yo puedo plantear esa pregunta a las asociaciones internacionales, porque seguramente han habido casos de eso. Y Joao, te invito a escribirme en caso que quieras compartir lo que te pasó. Yo creo que son situaciones que les sirven a nuestros estudiantes, y a mí misma me sirve como coordinadora del grupo de geoética como para conocer los detalles de ese tipo de situaciones. ¿Ya? Gracias, Luisa. Fiona Cabrera da las gracias desde la isla de Calbuco y dice que es casi geóloga. La Roxana Giroldi dice, da las gracias por la charla, dice, excelente, sin duda el trabajo colaborativo, la planificación territorial y el manejo integrado de la información es el camino para generar desarrollo sostenible en nuestro país, involucrando la mirada de todos los actores, no solo de las personas que toman decisiones de gestión territorial, sin siquiera a veces tener los conocimientos. Germán Granada, bueno, le apoya, digamos, lo que decía Joao. Joao, está el mail de la profesora en el chat. Si lo necesitas, te lo podemos volver a dar también. Dice, tal vez si dejan... Bueno, la idea es que se pongan en contacto. William pregunta cómo ser más sustentables. No sé si te hace sentido esa pregunta. ¿Cuál pregunta, perdón? ¿Cómo ser cómo ser sustentable? Me falta un poco de contexto. Sí. Pero bueno, insisto en que para tener la visión, o sea, yo sé que la palabra sustentabilidad es la que se usa mucho, pero a mí me hace mucho sentido el desarrollo sustentable, porque yo no sé si William es chileno, vive acá. Creo que en la medida que nosotros tengamos esa visión, considerando los pilares de ética, ¿ya? O sea, para trabajar por el bienestar de las personas, la prosperidad de las comunidades o de las regiones, y por la conservación o cuidado del medio ambiente, esa es la manera. O sea, ese equilibrio se puede encontrar en la medida en que uno tome en cuenta los tres pilares. Si solamente apunta hacia lo económico, obviamente vas a dejar del lado el bienestar de la gente o la conservación o cuidado del medio ambiente. Tampoco puedes no hacer nada, o sea, no podemos no mover un dedo, porque, no sé, si pones una presa y con eso puedes dar energía a una cierta comunidad, eso es un valor, o sea, es una necesidad básica que se tiene. Entonces, tampoco nos podemos oponer a todos los proyectos de desarrollo de una comunidad o de un país, porque se necesita, o sea, todos usamos, yo tengo ahí un colega de geología que siempre dice, todos usamos esto, todos usamos un celular, y esto tiene metales, se saca de o sea, los recursos minerales sirven para eso, para, no sé, los paneles solares y todo tiene metal. Entonces, el desarrollo sostenible, sustentable, no es no tocar nuestro entorno, sino que tratar de convivir, conocerlo y vivir de la manera más armoniosa posible. Entonces, yo creo que si uno mantiene así siempre, que son tres pilares, no es uno solo, son tres pilares sobre los que se sostiene la sustentabilidad, yo creo que se pueden tomar mejores decisiones. Gracias, profesora Luisa. Tenemos una última pregunta. Bueno, parece que dice, ¿qué opinas desde la geotecnia de la iniciativa denominada Un Geólogo por Municipio? No sé si conoces la iniciativa. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué opinabas acerca de la iniciativa Geólogo por Municipio? No conozco la iniciativa, pero así como en términos generales me parece interesante o importante que un geólogo se pueda sumar a un municipio. Porque esa mirada siempre es importante. Importante. Germán Granada pregunta que si la geoética que expones es antropocéntrica, biocéntrica
fisiocéntrica como la ecología profunda o la ética de la tierra. Y se incorporan ustedes aspectos de las cosmovisiones ancestrales de los pueblos originarios de América que consideran a la tierra como madre. No, en el grupo de geoética no hemos profundizado demasiado o sea, yo creo que lo hemos tocado tangencialmente en los conversatorios, como visión ancestral, porque tuvimos un conversatorio sobre la Constitución hace un tiempo atrás, y ahí tocamos ese tema, o sea que finalmente lo que veíamos es que cómo podíamos nosotros ir conversando sobre geoética a nivel nacional, y veíamos que cada territorio tenía sus características. Y esas características no eran solamente geológicas, sino que tenían que ver con las culturas que estaban instaladas en esos territorios. Entonces nos parecía interesante desde ese punto de vista de cómo nos articulamos los distintos territorios de Chile para ir pensando en términos generales cómo los geocientistas podemos impactar, que se puedan considerar todas las visiones, ¿sí? Y obviamente en algunas va a primar más las ciertas, o sea, como visiones, no solamente no pienso solamente en los mapuches, que es de la zona más sur, sino que también a los de la zona norte, que tienen otras culturas y que sería es relevante que se pueda considerar esa visión, ¿sí? Lo hemos conversado, pero como sigo insistiendo, el tema de geoética es muy nuevo a nivel internacional y aún más nuevo a nivel nacional. Entonces son temas que van a ir surgiendo, no sé, cuando trabajemos en el código de ética, cuando trabajemos sobre cuáles son los hitos o las actividades que nosotros deberíamos incluir en el proceso formativo de los geocientistas, deberíamos ir considerando distintas visiones y algo que nos haga sentido. Algo que yo volví a escuchar ahí las introducciones que hace Silvia sobre la geoética, y también escuchaba a una persona que me parece súper interesante su visión sobre la ética, Adela Cortina, que nosotros podemos tener un marco valórico muy general, incluyendo todos los valores deseables, pero nada de eso tiene sentido si no lo llevamos a la práctica. O sea, tenemos que como comunidad geocientista o los que se sientan convocados a trabajar en esta comunidad, tenemos que decir cuáles son esos valores por los cuales nosotros no solamente vamos a decir que nos hacen sentido, sino que por los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, no es que, no sé, por las preguntas pareciera como que hay alguien que va a decir cuál es ese código, y no es así. O sea, ese código tiene que ser construido por todos nosotros. O sea, todos los que trabajamos en geociencia, nos consideramos geocientistas, y tenemos que hacer valer nuestra visión dentro y llegar a acuerdos. O sea, lo que podamos acordar es lo que va a prevalecer en ese código, ¿sí? No la visión mía ni la de un grupo, sino que todos aquellos que se sientan convocados. Entonces no es algo que va a venir de arriba, es algo que todos tenemos que construir. Gracias, Luisa. Creo que ahí están las preguntas. Dejo al profesor Gabriel Vargas para que haga el cierre final. No está Gabriel Vargas, está Gabriel Easton. Pero pucha, Gabriel, me vas a colgar de nuevo, perdón. A propósito de ética y comunicación. No importa, no te preocupes. Mira, Sí me preocupo. quiero agradecer nuevamente a la profesora Luisa Pinto Linconir por su excelente presentación, y quisiera agradecer también a todos y todos los participantes que han estado hasta esta hora comentando, siguiendo este conversatorio. Muchas gracias, Luisa, ha sido realmente un diálogo muy inspirador. Yo creo que hay un desafío tremendo en esto de la ética, y por supuesto que vamos a seguir invitando a nuevos diálogos como este, y esperamos contar contigo, como así también con todos los asistentes. Así que, dicho eso, muchas gracias nuevamente y muy buenas tardes. Gracias, Gabriel. Gracias, Luisa. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao, Muchas gracias, Luisa. Muy interesante el tema, distinto a lo que habíamos visto.